datos de SPT es porque no has hecho cono. Entonces vas a tener que usar alguna otra forma de estimar el valor del módulo de elasticidad. No lo podés hacer por el cono, porque no tenés el dato del cono. Y no hay una correlación buena que yo conozca entre SPT y cono. Bien, tendría que buscar entonces alguna correlación entre SPT y módulo de elasticidad, digamos. Fíjate, claro, en la presentación que hicimos del módulo de reacción, del coeficiente de balasto, ahí yo les di algunas referencias para estimar el módulo de elasticidad que te pueden servir. Bien, gracias. Ya voy a revisar eso. Fíjate ahí porque seguro que vas a encontrar algo para poder estimar el módulo de elasticidad. Si no es a partir del SPT, es con otros datos del suelo. Pero seguro encontrás algo ahí. Bueno, vamos a empezar esta clase con... No sé si alguien más tiene alguna otra duda antes de que empecemos. Bueno, parece que no. Vamos a ver hoy este temita que nos quedó pendiente de losas de fundación, que lo dejé diferido para verlo después de ver el módulo de reacción o coeficiente de balasto, que para resolver algunos casos de este tema necesitamos utilizar ese módulo de reacción. Y vamos a empezar después de esto con fundaciones profundas, con pilotes. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a tener, creo que son 2 clases, hoy y el miércoles que viene, para poder completar el tema de fundaciones profundas. Están viendo la presentación, ¿verdad, chicos? Hay una... Sí, profe, se ve. Sí, muy bien, perfecto. Bueno. Bueno, en general las losas de fundación son parte de lo que hemos considerado como fundaciones directas o fundaciones superficiales y corresponden a elementos estructurales de hormigón armado que se van a transformar en una losa o en una, digamos, en una platea de fundación, o van a encontrar el nombre en la bibliografía de las 2 formas. Cuando el área de las zapatas, si es que hacemos zapatas o bases aisladas, nos empieza a cubrir más del 50% del área total, bueno, nos queda muy poquito lugar después de suelo entre una base y otra. Y a veces es muy conveniente ya resolver el tema como una losa de fundación, porque a pesar de que estamos usando más superficie, estaríamos optimizando, digamos, el uso de la estructura, digamos. Tendríamos un elemento más esbelto. Cualquier base o zapata seguramente va a tener un metro, 1,20 m, 1,50 m de profundidad, y una losa como esta puede tener 30 centímetros, 40 centímetros de espesor, en los casos típicos, ¿no es cierto? Entonces se compensa, digamos, los volúmenes, y la verdad es que se hace una solución simple, práctica y económica, y funciona muy bien las plateas de fundación. Bueno, estas losas ya son parte de la superestructura o de la estructura resistente, y vamos a tener distintos casos que se puedan presentar de acuerdo a las condiciones de diseño estructural que tengamos, ¿no es cierto? Podemos tener una situación como esta, donde vamos a tener una placa, ¿verdad?, que es la losa de fundación. Desde esa placa nacen las columnas, ¿sí?, que forman la superestructura. Entonces, bueno, la placa no solamente va a tomar los esfuerzos de cargas verticales para transmitirlos al suelo, sino que también va a tomar los esfuerzos de momento flector y arrastramiento entre las columnas, ¿está bien? A veces hace falta generar un pequeño sobre ancho y sobre profundidad en la zona de la columna. Normalmente esto se hace cuando tenemos muchos requerimientos de corte, y bueno, nos permite también optimizar un poquito el uso del hormigón, y hacemos más gruesa la losa en la zona donde más esfuerzo de corte tenemos, y de
de esa manera podemos optimizarla mejor. Esto puede ser un cuadradito que está en el pie de la columna, que puede ser circular o cuadrado, o en otro caso se puede convertir en vigas, en un sistema de vigas en dos direcciones, este ensanchamiento o engrosamiento, no solamente el pie de la columna, como está en el caso anterior, sino que en todo el largo de la losa en dos direcciones, entonces ya se transforma como si fuera un entrepiso, ¿no? Con vigas. Podemos tener a lo mejor este mismo caso B que tenemos acá invertido, ¿ah? Y trabajar con este pie engrosado para, bueno, en función de los requerimientos estructurales que tengamos, ¿no? O puede ser que la losa, y este es un caso típico muy utilizado en edificios en zonas sísmicas, como San Juan, por ejemplo, donde todo el piso inferior, todo el subsuelo del edificio, que puede ser uno o más de un piso, puede ser dos, puede ser tres pisos a veces, los que están tellados, en forma de sótano, se convierte todo este volumen, en esta caja, digamos, en una gran losa de fundación. Y es muy utilizado esto cuando, por ejemplo, en la superestructura, ¿está bien? Tenemos tabiques, supongamos que acá yo veo, en forma transversal veo un tabique, ¿está bien? O sea que voy a tener un tabique acá, por ejemplo, ¿está bien? O puedo tener un tabique acá, en la superestructura estoy hablando, ¿verdad? Y en la otra dirección puede pasar lo mismo, puedo tener tabiques sismoresistentes en elevación, y toda la acción que está aquí funciona como una viga de gran altura, muy rígida, que genera un empotramiento muy, muy efectivo al tabique. Entonces, esto me permite generar una condición muy, muy buena para el desempeño sísmico de estos tabiques, porque están ariostrados acá con una viga de gran altura, y esto genera un empotramiento muy bueno. Entonces, si yo, como les digo, tengo tabique acá, después tengo tabique ahí, por ejemplo, tengo otro tabique ahí, acá, ¿no es cierto? Puedo tener tabiques así. Supongamos que tenemos una estructura sismoresistente con tabiques, como estructura sismoresistente principal, digamos, estos tabiques que están en elevación. Toda esta área, toda esta losa de fundación, funciona en conjunto a los efectos de la transmisión de cargas a la fundación. Y la verdad que se transforma en una estructura sumamente buena, con un desempeño muy bueno para el comportamiento sismoresistente de la estructura. Esto es típico de construcciones de edificios en zonas sísmicas, como San Juan, por ejemplo, da una condición más favorable. Si yo no tuviera este volumen, si yo no tuviera todo este volumen entellado, yo no tuviera esta viga de gran altura acá, bueno, por ahí hacer tabiques de hormigón va a requerir en el pie de los tabiques generar una viga de tratamiento de una sección importante, costosa, para lograr el empotramiento en el pie de esos tabiques. ¿Está bien? Entonces es una solución que la van a ver y es muy común utilizarla en San Juan. Y el hecho de utilizar una losa de fundación también generamos la posibilidad de involucrar un gran volumen de suelo por debajo de la fundación y homogeneizar muy bien todo lo que son asentamientos, ¿está bien? Casi que desaparecen los asentamientos diferenciales, entonces se transforma realmente en una estructura muy competente para el diseño de estructuras sismoresistentes, sobre todo en edificios en altura importantes, ¿está bien? Como les digo, a veces tener un sótano, 2 o 3 sótanos, nos genera una condición muy, muy, muy buena para la estructura. ¿Está bien? Entonces, bueno, son los casos generales, casos típicos que vamos a tener de losa de fundación. Y aquí entonces vamos a tener dos situaciones posibles, que va a depender
de la interacción de la superestructura con el suelo de fundación. Vamos a tener una situación de comportamiento de una losa rígida, ¿está bien? Es decir, que este elemento, bajo carga, no se deforme en su plano, ¿está bien? Y los asentamientos se producen, digamos, siguiendo el eje del plano de la losa, digamos, indeformada, de la losa indeformada. Es como si fuera una base aislada, prácticamente, con mucha rigidez. Entonces el diagrama de presiones que vamos a tener va a ser un diagrama trapezoidal, no un diagrama triangular, de acuerdo a la excentricidad de la resultante. ¿Está bien? Y el otro caso que vamos a tener es que cuando esta losa es poco rígida, se deforma en su plano y tenemos un elemento flexible, llamamos un elemento flexible, y la forma de obtener la capacidad de carga, de obtener los asentamientos y de obtener los esfuerzos de interacción de suelo con la losa son distintos. Pero siempre vamos a poder calificar la situación, evaluar la situación y medirla, y decir si estamos frente a un caso de una losa rígida o estamos frente a un caso de una losa flexible. ¿Está bien? Entonces, las losas, para, digamos, recordar y entender un poquito más, avanzar, metiéndonos en el tema ya, ¿está bien? Como respecto al comportamiento estructural, ¿sí? Vamos a considerar una losa de ancho B1 con una longitud infinita. Esta viga que está acá, de ancho B1, viga o losa, es lo mismo, puede ser una viga continua también, digamos, vale el mismo concepto si esto es una viga o si fuera una losa. Es decir, si este ancho B1 fuera no tan grande como el de una losa, pero más grande que el de una zapata corrida, ¿está bien? El de una base aislada. Entonces, considerando esto, o sea, básicamente, ¿qué significa? Que es poco rígido el elemento, digamos, cuando se flexiona respecto del eje horizontal, de este eje, ¿está bien? Entonces, por eso decimos losa o viga, porque, bueno, no hay una definición que diga, bueno, si B es más grande o menos grande, qué tal número, qué tal relación, o lo que fuera, no. Lo que importa acá es la rigidez del elemento y que, bueno, es poco rígida respecto del eje horizontal. ¿Está bien? Entonces, en función de eso, puede tener la forma de una viga o puede ser una losa. ¿Está? El hecho de que tenga poca rigidez, en este sentido, nos permitiría calcular el momento flector, ¿también?, de ese elemento, a partir de esta ecuación que tiene que ver con la rigidez de la cimentación, el módulo de elasticidad y el momento de inercia de la estructura, del hormigón en este caso sería, por la variación de la elevada segunda de Z respecto de X, digamos, ¿cierto? La variación de esta deformación respecto de X. Por otro lado, la variación segunda de M respecto de X es la carga, ya lo saben, y si entonces operamos acá un poquito matemáticamente, llegamos a que este Q es igual a la rigidez por la variación cuarta de Z respecto de X. Ya sabemos que la reacción del suelo Q la podemos expresar a partir del módulo de reacción, K, ¿está bien? Coeficiente de balasto, ¿está bien? Que acá está corregido, el coeficiente de balasto, como vimos en la clase anterior, en función del ancho de la base, B1, ¿está bien? Y entonces, bueno, operando acá, vamos a llegar a obtener la solución de esa ecuación diferencial expresada en función de un término acá, beta, que es el que vamos a definir. Ese término beta es la raíz cuarta del ancho de la base por el módulo de reacción del terreno, dividido en 4 veces la rigidez del módulo de elasticidad por el momento de inercia. Es la
es 1 sobre la longitud. Y este es el parámetro que es importante determinar para saber si una losa de cimentación se debe diseñar mediante el método rígido convencional o el método flexible aproximado. Este es el número que nos define. Fíjense que es muy fácil de calcular, y son todos datos que tenemos. Y de acuerdo a la ACI, a la American Concrete Institute, las losas se deben diseñar mediante el método rígido convencional si el espaciamiento de las columnas en una franja es menor que 1.75 sobre beta, y si el espaciamiento de las columnas es mayor que 1.75 sobre beta, se puede utilizar el método flexible aproximado. Ahora cuando vean un ejemplo, lo van a ver. Acuérdense que beta es 1 sobre longitud, y entonces 1,75 sobre beta te da en unidades de longitud. Entonces la separación de columnas, que lo establezco en metros o en centímetros, es comparable con este número, que también es metros o centímetros, depende de las unidades que trabajemos para calcular beta. ¿Entienden? Bien, entonces de ahí ya sabemos si el comportamiento que tenemos va a ser de una losa rígida o de una losa flexible. ¿Está bien? Bien, ya como sabemos si es rígida o flexible, vamos a ver qué hacemos en cada caso. Vamos a ver el caso de la losa rígida. Bueno, ¿cómo calculamos primero la capacidad de carga del terreno? Ni más ni menos que la ecuación general, ¿está bien? En este caso está puesta acá la de Meyerhoff, ¿está bien? Que podemos usarla para calcular losas de fundación. Entonces todos estos números que están acá son conocidos para ustedes, ya lo hemos hablado, con la salvedad de que acá establece la capacidad de carga QSU con todas las definiciones que ya hemos visto y hemos hablado, y después calcula un Q neto, un QSU último neto, que es igual a este valor de QSU calculado con la ecuación de Meyerhoff, menos Q, que es el peso del suelo, digamos, gamma por D sub F que está acá. ¿Está bien? Fíjense que, ¿por qué hacemos esto en losas de fundación y por qué no lo hacemos en bases, cuando calculamos una fundación directa para una base aislada, cuadrada o rectangular, por ejemplo? Bueno, porque muchas veces este D sub F puede ser importante, puede ser grande, también puede ser un piso o dos de profundidad, tal vez. Y entonces aquí hay un volumen de suelo importante, un peso de suelo importante que está afectando esto. Pero cuando hago una losa de fundación, esto después no lo relleno. Como si lo relleno en una base aislada, lo lleno de hormigón. Entonces estoy sacando un suelo en la base directa, un cuadrado rectangular, estoy sacando, excavando un volumen de un suelo que tiene una densidad de 1.7, 1.8, 2 toneladas de metro cúbico, y estoy colocando un relleno que es hormigón, que es 2.4, 2.35 toneladas de metro cúbico. Entonces casi que lo que saqué y lo que pongo más o menos es lo mismo, no cambia la situación. Pero en este caso es distinto, porque acá estoy haciendo la excavación y no lo relleno con nada. Tengo aire, ¿está bien? Entonces la capacidad de carga neta yo le voy a descontar el peso de suelo que estoy excavando, porque este suelo que excavé acá, ¿está bien?, generó un elemento diferencial, para explicarlo de otra manera, un elemento diferencial de suelo que yo tenga en este lugar, está sometido a un efecto, a una compresión o a una precompresión que tiene que ver con esta altura y con la densidad del suelo. Está precomprimido, está bien el suelo, entonces en la curva carga de formación, este volumen, este elemento diferencial del suelo ya recorrió un camino de carga de formación, está precomprimido. ¿Está bien? Cuando yo excavo esto, se descomprime ese suelo, ¿está bien? Y vuelvo a cargar después y retoma, como si fuera el módulo de elasticidad secante en ese punto de descarga. Entonces, por eso en este caso, para calcular la capacidad neta, yo le tengo que descontar
el volumen de suelo que saqué, porque hay una descompresión. Entonces, la Q neta que voy a tener va a ser un poco más chica, ¿está bien?, que la Q real. ¿Se entiende? Digamos, para el caso de arcilla, aplicando esta fórmula para el caso de arcillas saturadas, tengo phi igual a 0, entonces, bueno, reemplazando los factores de capacidad para el caso de phi igual a 0, vamos a llegar a obtener que Q sub U es igual al término, me quedan solamente los términos correspondientes a la cohesión, y los factores de forma y profundidad que ya conocemos. Entonces, bueno, ni más ni menos que reemplazando en la ecuación me quedaría la capacidad Q sub U o la Q sub U neta expresada de esta manera. Esto es muy sencillo. Para el caso de las losas rígidas y en el caso de arenas, aquí es interesante también tener muy presente, muy en cuenta esta recomendación que les hago, porque funciona muy bien esto, y que es una forma de calcular la capacidad de carga en función del SPT, ¿está bien?, en función del N60 de SPT, y en función del asentamiento que nosotros estamos dispuestos a tolerar, digamos, para esa fundación. Entonces, esta ecuación depende de B y depende de un factor F sub D, ¿está bien? Que F sub D es un factor de forma, por decirlo de alguna manera, porque depende de la profundidad de fundación y del ancho B de la base, ¿tá? Y está limitado, este número no puede ser mayor de 1.33. Entonces, bueno, cuando el ancho B es muy grande, como el caso de una losa de fundación, estos números se aproximan mucho a esto que está acá, ¿está bien? Y reemplazando F sub D aquí, me quedaría que la capacidad de carga neta es igual a 1663 por N60 por S sub E sobre 25 milímetros. Vamos a ver por qué aparece el 25 ese. Créanme que es un método muy sencillo para calcularlo y que se aproxima muy bien a la situación real. Las cimentaciones superficiales, en general, se diseñan para un asentamiento máximo de 25 milímetros. Por eso, si yo adopto como asentamiento tolerable 25 milímetros, y no me afecta el valor de la capacidad de carga neta. Ahora, si estoy en una condición más estricta, de una losa que no tolera tanto asentamiento, este número va a ser menor que 1 y me va a disminuir la carga neta, la capacidad de carga neta. El hecho de decir que tengo un asentamiento máximo de 25 milímetros para una losa de fundación está comprobado que representaría aproximadamente un asentamiento diferencial de 19, bastante pequeños y tolerables, sobre todo cuando estamos en presencia de suelo friccionante o normalmente consolidada, o arcilla normalmente consolidada, donde los asentamientos son prácticamente instantáneos y se van compensando casi durante la construcción. Esto casi no nos damos cuenta de que pasa esto, ¿verdad? Para este caso de losas rígidas que estamos hablando, la profundidad, la zona de influencia, digamos, el volumen de terreno involucrado es mucho mayor, ¿está bien? Entonces, como les decía, la suposición que un asentamiento máximo de 50 milímetros representa un asentamiento diferencial de aproximadamente 19 milímetros. Entonces, con esa consideración, si yo acepto colocar como asentamiento tolerable 25 milímetros en la ecuación anterior y con el factor FD igual a 1, esta fórmula me queda que la capacidad de carga neta permitida para una losa de fundación es menor o igual que 25 veces N60. Miren qué fácil, casi que lo acordamos de memoria.
Entonces yo veo el perfil de suelo del estudio de suelo geotécnico y veo el N60, el Euribor 25 y ya sé dónde estoy parado. Ya más o menos sé dónde estoy parado con una losa de fundación. Entonces, son numeritos que vale la pena recordarlos porque son referenciales, ¿no es cierto? Son interesantes, por eso se los traigo. En los asentamientos diferenciales para una losa de fundación, vamos a establecer, a ver, ¿qué nivel? Vamos a cuantificar un poquito esto de los asentamientos diferenciales, porque hemos dicho de forma muy cualitativa recién que un asentamiento de 25 puede ser un asentamiento diferencial de 0,5, de 19, pero bueno, veamos un poquito más de eso. Acá la bibliografía nos hace un procedimiento a partir de calcular un parámetro K sub R, ¿está bien? Y a partir de ese K sub R, establecer de modo semi-cuantitativo cuál es el asentamiento diferencial que puede tener esa losa de fundación. Entonces ese parámetro K sub R tiene que ver con la rigidez de la superestructura, la relación de rigideces de la superestructura con la rigidez del suelo de fundación, o de la estructura de fundación. ¿Está bien? E' es el módulo de elasticidad del material, I sub B es el momento de inercia de la estructura, por unidad de longitud. O sea, acá tengo en cuenta todo, no solamente la losa, tengo en cuenta si hay tabiques, si hay columnas, es la rigidez de la superestructura. Eso es el módulo de elasticidad del suelo y B es el ancho de la cimentación, y les hago observar que el ancho B está elevado al cubo. Entonces puede parecer que este número podría ser mucho más grande que este, pero no es así, porque el ancho B de la fundación está elevado al cubo, fíjense, el Z. Entonces, este E' por B lo puedo calcular, el E' es constante, suponiendo que todos los elementos estructurales son iguales, son de hormigón, por ejemplo, como una sumatoria de las flexibilidad I sub F es la rigidez de la base de la fundación, la sumatoria de I sub B es la rigidez a la flexión de los elementos reticulados a ángulos rectos respecto del ancho B, y la sumatoria de A por H al cubo sobre 12 la rigidez de flexión de los muros de cortante, que yo tenga presente. Entonces acá tengo en cuenta toda esa rigidez de la superestructura, no solamente la de la losa de fundación, sino también la colaboración que tienen los otros elementos, como los muros, por ejemplo, de cortante. Entonces, el ACI en el comité 336 sugirió este método, y de acuerdo a este valor de K sub R que podemos calcular, el ACI nos dice, mire, si K sub R es mayor a 0,5, se puede tratar como una losa rígida y el asentamiento diferencial es igual a 0. Es despreciable. Si K sub R es igual a 0,5, entonces el asentamiento diferencial va a ser aproximadamente 0,1. Y si KR es igual a 0, delta va a ser igual a 0,35 para losas cuadradas y delta va a ser igual a 0,5 para cimentaciones largas. Entonces de esta manera podemos aproximarnos un poquito mejor al cálculo de los asentamientos diferenciales de la losa de fundación, pero fíjense que es muy importante porque la rigidez, la relación de rigideces entre el suelo, la losa y la superestructura están influyendo para este cálculo, así como también influyó para el cálculo del parámetro beta que vimos recién, ¿no es cierto? En este método de diseño rígido convencional, la losa se supone infinitamente rígida, entonces acá vamos a tener un diagrama de desplazamientos que va a ser una cosa así, ¿está bien? Siguiendo, digamos, manteniendo la linealidad del elemento estructural, con un diagrama de presiones trapecial, como está acá, o triangular, en función de la excentricidad que tengamos, y en esos casos, ni más ni menos que vamos a aplicar Rankine, como ya ustedes conocen, para calcular, bueno, acá también podemos aplicar Meyerhof
para una carga excéntrica, como vimos con todo su procedimiento, ¿no es cierto? Acá está puesto para el caso en que la excentricidad es pequeña, como casi siempre es en el caso de las losas de fundación. Estos valores de excentricidad son chiquitos, normalmente, y los diagramas de presiones son trapeziales. Entonces, por eso está puesto así. Pero en el caso que tuviéramos excentricidades mayores y tuviéramos situaciones, esto lo podemos asimilar perfectamente, este comportamiento, y aplicar el método de Meyerhof para calcular las presiones debajo de la base. ¿Está bien? Pero en este caso, para la losa rígida, la teoría de Rankine, ¿no? Q A más o menos el momento dividido en el módulo resistente, más ni menos que esto. ¿Está bien? Y acá fíjense que I sub I y I sub X son los momentos de inercia de la base en una dirección y en la otra. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá el E sub X lo vamos a calcular las cargas que traigan cada una de estas columnas, va a traer una magnitud de carga, Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, y cada una de esas está a una distancia X prima, digamos, del baricentro. Entonces, de esta manera, podemos calcular, como ustedes ya saben, la excentricidad en X y la excentricidad en Y, ¿está bien? Para poder calcular estos momentos, Mx y Mi, ¿tá? Que es la fuerza Q resultante por las excentricidades, ¿tá? Bueno, de esa manera sacar las presiones máximas y mínimas sobre la base. Algunas observaciones de campo respecto de los asentamientos observados en losas de cimentación. Comentarios adicionales en este sentido. En la bibliografía técnica se encuentran varias observaciones de asentamiento de campo en losas de cimentación, en escala natural y escala real. Y Meyerhof en el año 1965 tomó el trabajo de compilar estos datos máximos observados en losas fundadas sobre arena y sobre grava, y considerando si el factor de profundidad es como lo hemos definido, lo suponemos igual a 1, esta ecuación, como lo vimos hace un momentito, ¿está bien? Es igual a 2 veces cuneta dividido en N60. Entonces, acá en esta Raja hace esto, fíjense que es la recopilación que hizo Meyerhof de muchos casos de losa de fundación, estas condiciones, y acá hizo la cuenta de ver cuánto es el asentamiento calculado por este método en función del N60 sobre el valor observado, ¿está bien? Y llega siempre a la conclusión de que los valores calculados sobre los valores observados, la mayoría de las veces, salvo una excepción acá, o dos, es menor, ¿está bien? El valor calculado es mayor que el observado. Entonces, se puede concluir, digamos, que los valores de asentamiento que podemos calcular a partir del N60, 25, N60, pueden ser conservadores, pueden ser valores seguros y conservadores en general. ¿Está bien? Digamos que es un aporte muy valioso para la, digamos, cuantificación, digamos, la validación de esas fórmulas propuestas por Meyerhof. Cuando estamos en el caso de la losa flexible, en el caso de la losa flexible ya la situación es como esta, ¿no? La losa se deforma y vamos a tener que recurrir a otro procedimiento para calcular estas losas, y vamos a trabajarlo como una cimentación tipo Winkel, como hablamos en la clase anterior y cuando estudiamos los valores del módulo de reacción, el coeficiente de balasto K. Entonces acá, al ser flexible la losa, en función de las magnitudes de las cargas Q1 y Q2, la losa digamos, se deforma, penetra de una manera diferente en el terreno, ¿está bien? Generando mayor deformación o menor deformación en algunos lugares, en función de la rigidez de la losa y en función de la magnitud de esta carga.
Para este caso, entonces, de losa flexible, hay una recomendación de un método aproximado que es fácil de modelar. Esto es muy fácil de modelar en cualquier software de programa matricial de estructuras que tengamos, como el SAP, el RAM, cualquiera de esos, ¿verdad? Y esto ya se lo expliqué en la clase pasada, porque no tiene ni más ni menos que calcular la rigidez de este resorte. ¿Se acuerdan cómo era? El cálculo de la rigidez del resorte K, que yo tengo que poner aquí, este valor de K, rigidez del resorte, va a ser igual, perdón que no me escribe el lápiz, al coeficiente de balasto, también vertical en ese lugar, por la distancia entre resortes en X y la distancia entre resortes en Y. ¿Está bien? Entonces esto me va a dar un coeficiente de rigidez expresado en kilogramos, como si fuera un resorte, ¿verdad? Kilogramos sobre centímetro. ¿Está bien? Kilogramos sobre centímetro. Perdón que no me escribe bien el lápiz, no sé por qué. Ahí. Entonces esto es muy fácil de hacer un modelito en cualquier software matricial, como les digo, y bueno, ¿qué nos va a dar el modelo? ¿Qué nos va a dar el modelo de cálculo? Bueno, nos va a dar la reacción que yo voy a tener acá, ¿está bien? Porque esto va a tener un apoyo ahí en el modelo, cada resortito tiene un apoyo, ¿está bien? Entonces este me va a dar una reacción acá, ¿está bien? Y esa reacción dividida en el área de influencia, SX y SI, me va a dar la presión sobre el terreno, y yo voy a poder comparar esa presión con la capacidad de carga del terreno que obtuve. ¿Está bien? Y me va a dar también el asentamiento, me va a dar la deformación en cada punto de la losa. Y me va a dar los esfuerzos sobre la losa, diagrama de momento flector, esfuerzo de corte. ¿Está? Entonces puedo calcular todo. Es muy simple hacerlo en un software, pero bueno, a ver, si nosotros quisiéramos hacerlo a mano, digamos, hay un procedimiento que es propuesto por Getengi, donde tenemos que adoptar un espesor de losa, R, y una vez que tengamos eso, determinar la rigidez de flexión de la losa con esta fórmula que está acá, ¿está bien? Que depende de la geometría de la losa, del módulo de elasticidad de la losa, y del módulo de Poisson del material de la cementación. Se determina un radio de rigidez efectivo, L', como la raíz cuarta de R sobre K, ¿tá? K es el coeficiente de reacción, el módulo de reacción del suelo. Y bueno, después, el paso 4, se determinan los momentos en coordenadas polares en un punto causado por una carga de una columna. Entonces, el momento radial y el momento tangencial lo puedo calcular en función de todos los parámetros conocidos que tengo, R, L', módulo de Poisson, y en función de dos parámetros, A1 y A2, que están acá, momento radial y momento tangencial. Y A1 y A2 los saco del ábaco de las curvas propuestas por Getelli. En función de R sobre L', voy, corto la curva que corresponde a A1 o A2 y obtengo el valor que corresponde. Y de la misma manera, con la misma curva puedo calcular, bueno, de aquí saco ahora, lo llevo a coordenadas cartesianas, si quiero ponerlo en coordenadas cartesianas, más fácil y más habitual para nosotros de trabajar, en función del momento radial y el momento tangencial, y en función del ángulo respecto del polo. ¿Sí? Y después puedo calcular el valor del esfuerzo de corte en función de la curva anterior, y la deflexión en cualquier punto en función de la curva A4. Entonces tengo todo. Tengo los momentos, tengo esfuerzo de corte y tengo asentamiento para la losa flexible. ¿Está? Bien. Bueno, con esto completamos este tema de... A ver, ¿qué pasó acá? ¿Tengo todo? Sí. Con esto completamos este tema de fundaciones, de losa de fundación. Fíjense que es muy simple de trabajarlo. No sé si tienen alguna dudita, si no vamos a pasar ya a meternos al tema de fundaciones profundas. Con esto ya terminamos el tema de fundaciones directas superficiales, que nos estaba quedando. Bien.
Seguimos entonces. Pareciera que no hay dudas.